Bueno, gusto verlos, de verdad, y un placer estar con ustedes. Qué bendición que nos podamos juntar en este espacio y a seguir creciendo, ¿no? Estamos en una temporada muy linda, de verdad que estoy muy contento de todo lo que está pasando y sabemos de que es un tiempo de oportunidades, un tiempo para crecer, un tiempo para ver la mano del Eterno en todo lo que tiene que acontecer en esta temporada. Ya vimos un poco acerca de la fiesta de Pesach, que es la segunda fiesta que logramos ver. Y bueno, hoy quiero que veamos la fiesta de Shavuot, la fiesta de Shavuot. No tengo cómo presentarles mi pantalla. Déjenme ver si lo puedo lograr para escribir algunas cosas y que ustedes las vayan viendo. Y esta fiesta es una fiesta muy bonita, una fiesta de mucho compartir, de mucho celebrar, de mucha alegría y que se comparte bendiciones, se comparten frutos y se comparten muchas cosas especiales para que nos unamos como pueblo, ¿no? No sé si pueden ver aquí la pizarrita donde estoy Sí, escribiendo. Ok. Shavuot. Shavuot. Shavuot significa semanas. ¿Ok? Es la palabra plural para semanas, singular, Shavua. ¿Y por qué se llama la fiesta de semanas, no? Porque desde que se celebra Pesaj, hay que hacer una cuenta. Esa cuenta se llama cuenta del Homer. ¿Ok? La cuenta del Homer. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esa cuenta? Que hay que ir realmente poniendo la atención cómo es que van las semanas y que tenemos que aprender también a trabajar algo importante en nuestra vida. Y eso lo hacemos con el fin de poder crecer como pueblo del Eterno. Y si lo hacemos bien, bueno, la verdad es que se convierte en una tremenda bendición. Entonces, esta convocación, mis amados, empieza el día precisamente que finaliza esta cuenta de semanas. Ahora, ¿cuántas semanas hay que contar? Y eso es muy importante. Y ahora vamos a ver detalles del por qué, etcétera. ¿Cuántas semanas tenemos que contar? Y es precisamente que a partir del momento que finaliza la fiesta de Pesaj, empezamos a contar 49 días, que eso dividido entre 7, ¿cuánto nos da? 7. 7 semanas, muy bien. Entonces la escritura lo que nos dice es que tenemos que contar estos días. Y al día 50, es decir, contamos 49 días, y cuando llegamos al día 50, ese día es Shavuot. ¿Por qué se llama semanas? Bueno, porque contamos 7 semanas. De ahí viene el nombre. Entonces, ¿qué hacemos durante estos 40 días? La escritura dice, tienen que contar los días. Vean qué interesante. Día 1, cuenta de Homer. Ya hay que contarlo, eso es todo. Día 2, cuenta del Homer. Bueno, ya hay que contarlo, eso es todo. Eso es lo que literalmente dice la escritura. Pero como yo les mencioné a ustedes, que hay que también ver la profundidad de la revelación que hay en eso, realmente ahí aprendemos cosas interesantes. ¿Por qué? Porque la escritura nos enseña que no solamente es contar, sino que realmente estamos haciendo dar cuentas. Y ustedes que conocen ese término, ¿qué significa dar cuentas? A ver, ¿qué es para ustedes dar cuentas? Rendir cuentas, dar cuentas, ¿qué significa?
manifestarle a una persona que está discipulándonos, a una persona que está en autoridad sobre nosotros, qué hacemos, en qué andamos. Correcto. Exactamente, pastora. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, precisamente damos cuentas al Eterno de nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de Pesach, un tiempo donde nos hemos tenido que ordenar, santificar, purificar para ser pueblo, para ser pueblo. Y después empezamos a recibir algo que termina sellándonos como pueblo. Entonces, si ustedes lo quieren ver históricamente, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el evento que sucedió en el Pesach importante según la Biblia? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Cuál evento histórico marcó el primer Pesach de toda la Biblia? La salida de Israel de Egipto. Exactamente. Entonces, salimos de Egipto. ¿Ok? Y de la salida de Egipto, que fue en Pesach, pasan 7 semanas, vamos a ponerlo en semanas, 7 semanas, para llegar al monte Sinaí. ¿Cuál es el evento sinaítico importante? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué pasó exactamente después de estas 7 semanas para llegar al evento del Sinaí? ¿Qué fue lo que marcó la vida del pueblo? ¿Alguien tiene idea? La ley. Exactamente. Este día, mis amados, fue el día en que se entrega la Torá. ¿Y por qué es importante esto? Porque este día se hace un contrato llamado Ketubá. Y esta Ketubá, para que tengan una idea, ¿qué es? Lo que firman los que se están casando el día de bodas. En nuestra cultura no se hace así, pero nosotros que hemos tenido que casar personas bajo la tradición hebrea, ¿qué hacemos? Lo que normalmente hace cualquiera de que se casa en nuestros países delante de un abogado. Llegan, hay un contrato matrimonial y aparte de lo que dice, bueno, tal vez en el contexto legal de nuestros países, ahí dice las leyes, que dice acerca de responsabilidades del marido, de que, cómo tiene que ser el matrimonio, etcétera, etcétera. Nosotros traemos una ketúa, traemos un contrato matrimonial donde la pareja tiene que firmar un acuerdo. ¿Y cuál es la diferencia del ritual que hacemos tradicionalmente, que tal vez ustedes conocen, con el que hacemos en la tradición hebrea? Que no es el pastor hablando, bla, 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 y predicando. No, es la pareja hablando. Es la pareja hablando. Algún día, cuando les toque casarse ahí, los que están solteros, digan amén. Ojalá que hagan esa tradición porque es muy hermosa. ¿Por qué? Porque no es el pastor hablando, no es el que está ahí desarrollando la boda hablando, no, son la pareja hablando. ¿Hablando de qué? De su compromiso, de los votos que van a hacer. Eso es muy importante entenderlo porque eso define todo, define todo. Ahora, ¿por qué es importante la entrega de la Torá? Porque para nosotros es el contrato de Elohim. ¿Con quién? Con su pueblo. Así es. Cuando el Eterno entrega la Torá a Moshe, escuche lo que dice Éxodo, o si alguien lo quiere leer, Éxodo capítulo 6, verso del 7 al 9. ¿Quién me lo quiere leer? O 7 al 8, más bien. Éxodo 6. 6 del 7 al 8. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Amén. Así es. Amén. Esto que está diciendo acá es algo que también se dice en el evento sinaítico. ¿Por qué? Porque el Eterno les dice, miren, yo los liberté, yo los saqué de Egipto, yo les entrego mis mandamientos, les entrego mi Torah. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que si hacen todo lo que aquí está escrito, ¿qué va a suceder? Yo seré su Elohim, ustedes serán mi pueblo. Ese es el contrato que se está haciendo ahí. Esa es la que tú vas. Ahora, ¿delante de quién hace Elohim esta declaración? A ver, ¿delante de quién hace esta declaración? Delante del pueblo. Exactamente. Claramente la escritura nos dice que lo hace delante de la asamblea. La palabra asamblea significa quejilá. Ya que no saben, la palabra quejilá es la que mal traducida se hace como iglesia. Así es. ¿Aparece el término iglesia, como lo hemos traducido, en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Ahí está. ¿Y por qué se tradujo mal? Bueno, porque iglesia viene del griego. Y realmente eso significa partido político. Esa fue la traducción que le pudieron poner en griego y al traducir al español suena como iglesia o eclesía. Pero la palabra Keilah, ¿de qué nos habla? De la asamblea, de la congregación. Entonces, y esto lo dice también el libro de Hebreos, que cuando estaban ahí en la asamblea, en la congregación, ¿de quién? La Keilah, el pueblo. ¿Quiénes son la Keilah? Ah, los que llegan al culto. No. Ah, los que vienen y nos visitan y cantan con nosotros. No. Ah, los que dicen que son creyentes. Eso no es la asamblea. La asamblea, la Keilah o la iglesia, es el pueblo que dice, yo voy a cumplir con ese contrato. Eso es lo que él pide, nosotros lo haremos. Si eso es lo que me hace pueblo, yo voy a ser parte del pueblo haciendo lo que él dice. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Se da un contrato matrimonial. ¿Por qué? Porque vean qué interesante. Ya dijimos que esto significa asamblea, pero esta palabra que se deriva de la misma raíz, ¿saben qué significa? La novia. ¿Qué les parece? Claro, por eso es que Pablo y los apóstoles dicen, que la iglesia es la novia. Claro que sí, pero ¿por qué es la novia? Porque la novia tiene que cumplir con el contrato, con la que tú vas. ¿Cuál es la que tú vas? La Torá. Así de sencillo. ¿Con quién se casa Yeshua? Con el que cumple sus mandamientos. Si me amas, tú cumples mis mandamientos. Si no me amas, está bien. Ahí puedes amar a San Pancracio, a San Ignacio, a la Madre Teresa Calcuta. Puedes amar a Buda si quieres. Pero si tú quieres ser mío, si tú quieres ser parte de mi pueblo, ¿qué es lo que dice el Eterno? Aquí está el contrato. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo estoy pidiendo. Ahora, ¿en qué momento ese contrato, este contrato, fue violentado? ¿Qué pasa si usted firma un contrato matrimonial y lo rompe o lo violenta? ¿Qué es lo que sucede? Se da adulterio. Exactamente. Se adultera el contrato. Hay adulterio, que es lo mismo que fornicación.
De hecho, la palabra fornicación no aparece en la Biblia, para que sepan. Solo en español sale. Originalmente no aparece. Pero al final, fornicación y adulterio es lo mismo. Es romper el pacto. Entonces, si Adonai o Elohim hizo un pacto ¿con quién? Con la Keilah. ¿Se rompió ese pacto alguna vez? ¿Qué creen? ¿Se rompió o no se rompió ese pacto alguna vez? Yo creo que sí, porque por eso vino el Señor Jesucristo. Exactamente, exactamente. Y qué bueno que lo dices así. ¿Sabes por qué? Porque la gente no sabe por qué vino Jesucristo. Ah, para salvarme, pero ¿salvarte de qué? Ah, para limpiarme, ¿limpiarte de qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo que morir? Todo eso tenemos que saberlo, porque eso tiene evidencia con la Torá. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, recuerden que cuando el pueblo de Israel se divide en la casa de Judá y la casa de Israel, que es lo mismo que la casa de Efraín, es lo mismo, o la casa de Yosef, es igual. Recuerden que Yosef es el papá de Efraín. ¿Qué es lo que ocurre? Ambos pecan. Ambos se van detrás de otros dioses, y por eso los libros de los profetas nos dicen, te has prostituido, te has ido en pos de los Baales, te has ido en pos de las naciones. Ok. En el caso de Judá, tuvo que pagar un castigo que está en la Torá. 70 años de deportación en Babilonia. ¿Ok? En el caso de Israel, igual fueron 70 años de deportación. Este es un tema largo, pero lo estoy mencionando porque es bueno que ustedes vean el contexto. 70 años de deportación. Muy bien. ¿Qué pasó después de 70 años? Volvieron a hacer lo mismo. Y la Torá dice que si tú vuelves a hacer lo mismo, estos 70 años se multiplican por 70. Alguien que saque la cuenta de cuánto es eso. 70 por 70, y me lo dice. ¿Ya tienen el dato? 490. ¿Perdón? 4,000. 49. ¿Perdón? 900. 4.900. 4,900. ¿Sabe cuándo se cumplieron los 4,900 años? En el año 1998. Así es, aunque usted no lo crea. Y si usted ve algunas cosas que después podemos hablar, a partir de ahí despertó Efraín y dijo, ¿qué estamos haciendo? Nosotros somos pueblo. Tenemos que recuperar identidad. Y ahí viene la historia del hijo pródigo que dijo, ¿por qué estoy comiendo casi con los cerdos si yo puedo estar en la casa de mi padre? Y dijo, volveré al lugar de donde salí. Eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy, amados. Y aún mucho pueblo cristiano está reconociendo que nosotros no solamente somos creyentes, que no solamente somos cristianos, que somos pueblo, que somos Keilah. Y si somos pueblo y somos Keilah, ¿qué tenemos que hacer? Volver al contrato. Ahora, cuando había un divorcio, ¿qué dice la Torá? El esposo puede repudiar a la esposa. Yeshua dijo, ¿por causa de qué? El adulterio. Adulterio. Muy bien. Pero ¿sabe qué pasa también? Si el esposo repudia a la esposa por causa de adulterio, no puede después llegar a decir, ¿sabes qué, mi amor? Regresa conmigo. Vuélvete a casar conmigo. No. Eso no lo permite la Torá. Entonces, la Torá nos enseña cómo casarnos
y nos enseña cómo divorciarnos. Esa historia de que hasta la muerte nos separe es un mal planteamiento que viene de la religión. La Torá dice, te puedes casar y dice cómo te puedes divorciar. ¿Por qué? Porque si no se cumple la ketubá, nadie tiene que estar amarrado a una relación malsana. Nadie tiene que estar amarrado a condiciones deshonestas, porque la Torá es justicia. O sea, ¿cómo le vas a decir a una mujer que le pega al marido? No, hermanita, usted tiene que seguir orando por él porque algún día tiene que cambiar. No, eso es lo peor que puede hacer un pastor. Eso no es bendición. Eso no es justicia. Entonces, eso hay que entenderlo. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Vamos al libro de Oseas. No lo voy a leer, pero estúdielo, por favor. En el libro de Oseas, el reclamo de Adonai para el pueblo de Israel, específicamente la casa de Israel, les dice, ustedes saben qué, ahora se van a llamar lo a mí, no más pueblo. Es decir, yo ya no quiero que sean mi pueblo. Y también se van a llamar lo ruhamá, que significa no tendrán amparo. ¿Y sabe qué hizo el Eterno? Rompió la ketubá con su pueblo. Y dijo, yo con ustedes, con el pueblo de Israel, no con el pueblo de Judá, con ustedes no quiero nada. Ya no van a ser míos. Ustedes se han prostituido, ustedes se fueron detrás de otros dioses, no quiero nada más con ustedes. Sin embargo, el mismo profeta Oseas escribe que al final el Eterno dice, restaurará las cosas. Y después Jeremías profetiza acerca del valle de los huesos secos, Ezequiel, donde dice, bueno, profetiza, le dice el Eterno, profetiza el Ruach, y el valle de huesos secos se convirtió en un ejército que llenaba toda la tierra, y dijo, ¿y de dónde salieron estos? Bueno, esta es la casa de Israel que estaba regada por la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que les está diciendo el Eterno a estos profetas? Que Él va a restaurar el pacto con Israel. Que algún día, a pesar del divorcio, a pesar del repudio, el pacto podía restaurarse. Ahora, ¿qué dice la Torá? No puedo volverme a casar. La única forma que la esposa repudiada se pueda volver a casar con quien sea, ¿cuál creen que tiene que ser la condición? Se muere el esposo. Exactamente. El esposo tiene que morir. Si el esposo que la repudió se muere, ella se puede volver a casar. Si no, ella adultera con quien se case. Entonces, ¿qué tiene que hacer el esposo de Israel? ¿Quién es el esposo de Israel? Yeshua. Adonai, Yeshua, muy bien. Él dice, ok, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, hay que morir. Y por eso él viene como Yeshua, entrega su vida, muere por Israel y resucita. Y por eso Yeshua dice en Pesaj que ahora les hago partícipes de un nuevo pacto. ¿Qué significa que hay un nuevo pacto? ¿Significa que la Torá ya no es? No. Significa que ahora las promesas son mayores y son mejores. Pero las condiciones son iguales. ¿Y cuál es la diferencia? Que en Torá, ¿cuál era la promesa? Una patria, una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. ¿Cuál es la promesa ahora en el nuevo pacto? Una patria celestial que no es de este mundo. El reino de Mashiach, el reino del Mesías, que va a ser descender en esta tierra, se va a manifestar, y aquellos que sean pueblo de pacto, bueno, van a entrar dentro de ese diseño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprender?
que para eso vino Yeshua, a dar su vida, y él lo dijo claro, por las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Así lo dijo claramente. Yo no he venido sino es a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, entonces, ¿qué sucede ahora? Tenemos un olivo, me disculpan el garabato, que dice la escritura que fue desgajado, pero que ahora es recuperado. Y ese olivo se llama Israel. Y que si nosotros éramos un olivo silvestre, que no tenía ni vela en el entierro, amén. ¿Qué podemos entender? Que por medio de la emuná o la fe, tenemos acceso a ser parte de este olivo. Somos injertados, dice el apóstol Pablo, y podemos tomar de la rica savia del olivo por medio de la fe. Ahora, la fe, que es el concepto hebreo de emuná, no es solamente ver lo que no se ve. La emuná es fidelidad, firmeza y lealtad. ¿A qué? Al rey y su Torah. Por eso la escritura nos dice que el que confiese que Yeshua es Adonai, es el Señor, ese puede ser salvo. Pero no es la confesión de que, yo ya dije y ya soy salvo. No, mis amados. Esa confesión tiene una dimensión muy profunda porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con la arqueología, tiene que ver con el contexto donde se fue dicho. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Si venía el Imperio Romano, invadía una ciudad, tú tenías que declarar tu alianza al emperador y confesar que ahora el Señor de tu vida era César. Si no lo hacías, morías. Si lo hacías, podías tener algunos privilegios dentro del imperio, aunque fueras siendo un esclavo, pero ibas a tener algunos privilegios. En el caso nuestro, entendemos ahora que el reino no es de este mundo. El reino es el reino de Mashiach, que nos dice que tenemos herencia, tenemos honra, tenemos bendición, podemos ser parte de algo mayor, pero tenemos que confesar nuestra adhesión, nuestro apego al rey y a su ley, a su estatuto, a su gobierno, para ser parte de ese reino. De eso se trata. Entonces, cuenta de Homer, volvamos a ese tema. Alguien que pueda leer, por favor, Levítico 23:15. Contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Muy bien. Ahora, si alguien puede leer Deuteronomio 16, 9 y 10. Siete semanas contarás. Tiene que cerrar algún micrófono ahí. Eso, gracias. Adelante. Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano
será lo que diere, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Así es. Entonces, ahí nos describe precisamente lo que ocurre durante esas semanas. Ahora, recuerde, salimos de Egipto, celebramos Pesach, pasamos por el desierto, llegamos al Sinaí para recibir la Torá, 50 días. Ahora, aquí claramente dice que contaremos. Y esa palabra se llama Sefirot. Y esa palabra Sefirot tiene una relevancia importantísima. Porque aparte de contar, ¿qué también significa? Brillar. Entonces, cuando estamos en este proceso de dar cuentas al Eterno, ¿qué estamos haciendo? Sacando brillo a nuestra vida, elevando nuestra alma, trabajando lo que tengamos que trabajar. ¿Para qué? Para llegar a una elevación espiritual. Y el Eterno nos da este proceso precisamente para que nosotros hagamos en nuestra alma lo que tengamos que hacer. Ordenemos lo que tengamos que ordenar. Pulamos nuestra vida en las áreas que tal vez no están bien. Y honestamente, ¿cuántos de ustedes, y ojalá pudieran todos, pudiera ver las cámaras de todos, pueden reconocer que eso es así? Necesitamos tiempos donde nuestra vida se ordene, nuestra vida entre en un proceso, nuestra vida entre una nueva etapa. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Sí. Sí, es Sí. cierto. Así es. Miren, amados, el Eterno nos conoce mejor que nosotros. Y para eso nos dio sus fiestas, sus moadín. Para que en esos encuentros, en esos tiempos especiales, nosotros nos conectemos, nosotros crezcamos, nosotros trabajemos, nosotros perfeccionemos el alma. ¿Sabe por qué? Porque el día que Él te dio el alma, allá cuando creó el cuerpo del ser creado y pone el alma dentro de él, te dio también la responsabilidad de tomar esa alma, que esa alma se te dio ¿en qué? En un estado animal, literalmente. Por eso Pablo dice que el hombre sin Yeshua, ¿cómo es? Animal. ¿Alguien lo ha leído? Pablo lo dice claramente. El hombre que no ha sido renovado en Yeshua es animal. ¿Y qué significa esto? Que el hombre sea animal. Bueno, lo que está de moda hoy en día, cuando se le dice a la gente, saca tu instinto animal, ve al gimnasio y saca tu ser animal que hay dentro de ti. ¿Y qué le están diciendo a la gente? Vive por tus impulsos, vive por tus deseos, haz lo que tengas que hacer para conquistar el mundo. Y ese es el problema, que la gente vive como animales tratando de hacer las cosas. ¿Y cuál es la responsabilidad que el Eterno nos dice? Yo te doy un alma en el nivel más bajo de esa alma. ¿Para qué? Para que empieces a elevarla, perfeccionarla, llevarla a otro nivel, día a día, hasta que llegues a dónde. ¿Cuál es la estatura que tenemos que llegar? Varón perfecto. Así es, a la elevación del varón perfecto. O estás en el nivel animal o llegas a la estatura del varón perfecto. Y ese es nuestro trabajo. Y para eso sirven las fiestas. Entonces, cuando yo antes le decía a la gente, miren, amados, hay que perfeccionarnos, yo a lo interno decía, ok, ¿y qué hacemos? ¿Qué más hay que hacer? Hoy entendí que el Eterno tenía un plan de trabajo muy claro. Tenía una ruta específica. ¿Cuál? Sus fiestas. Para que fueras elevándote, trabajando, año tras año, ciclo a ciclo, mes a mes inclusive, semana a semana, de Shabbat en Shabbat, perfeccionando, perfeccionando, ordenando. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la palabra Sefirot viene precisamente de eso, sacar brillo. ¿Por qué? Porque nosotros
somos su especial tesoro. Y si somos su especial tesoro, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que brillar. Por eso la palabra dice en el libro de Daniel que los que enseñan la Torah, ¿cómo serán? Brillarán como la luz del sol. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que entre más enseñes justicia, más tu alma va a brillar. Y eso es lo que tenemos que buscar constantemente. Entonces, al finalizar las 7 semanas que nos dice acá, llegamos a celebrar Shavuot. Shavuot. Entonces, ¿qué otro evento importante ocurre en Shavuot? Y es algo que tenemos que reconocer. Que el día de Shavuot fue el día en que fue entregado el Ruach o el Espíritu Santo. Ahora, no es que vino por primera vez a la tierra, como algunos han enseñado, no. El Ruach ha estado presente desde la creación hasta el día de hoy y estará hasta el fin. Y la palabra lo enseña en muchos episodios. Pero por primera vez el Ruach vino. ¿Sobre qué? Sobre un grupo entero como la Keilah. No es que no haya venido sobre grupos grandes, claro que sí. Por ejemplo, cuando Moshe en el desierto escoge 70 ancianos para que estén con él, ¿qué es lo que hace Adonai? Les pone el Ruach, les pone el espíritu y empiezan a profetizar inclusive. Y empiezan a moverse en otra dimensión. Pero ahora, ¿qué es lo interesante de este derramamiento? Y eso es lo que a los discípulos les voló la cabeza, ¿no? Y lo vamos a leer. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, si no me equivoco, ¿no? ¿Quién puede leer a partir del verso? Vamos a leer el verso 1 hasta el verso 13. Capítulo 12, pastor. 2 del 1 al 13. Dice así, Hechos 2, 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok, pastora, un segundito. Ahí te voy a ir a ir pausando. Pentecostés. ¿Por qué se llama Pentecostés? Porque Pentecostés significa quinqueavo. Es decir, el día 50. Entonces, ¿cuál fue ese día realmente? Shavuot. Era la fiesta de Shavuot. ¿Ok? Adelante, pastora. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muy bien, pausa. La casa. Esta casa se llama la Habaida, que quiere decir lo voy a poner en este término porque es más coloquial y realmente lo que significa. La casota. ¿Y saben cuál es la casota? El templo. ¿En dónde estaban ellos? En el templo. Y tenían que estar en el templo porque ¿dónde se celebra Shavuot? Realmente en ese tiempo había que ir al templo. Era una fiesta de peregrinación donde se traían las primicias. Por eso también se contaba el homer, la cebada, el trigo, y se iba separando
la primicia para ese día entregar las primicias. Entonces también es lo que se conoce como fiesta de primicias. ¿Ok? Adelante, pastora. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Adelante, sí. Continúa, pastora. Continúa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu y les daba que hablasen. Entonces, Mora- sí, adelante. Sí, sigue con el siguiente, perdón. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Pausa, Frigia, pastora. Pausa un momentito. Léeme otra vez el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y pon atención a esto. Aquí lo que está diciendo es que en ese momento, no es que vivían siempre, sino que en ese momento habían judíos y aparte de los judíos, ¿quiénes estaban? Varones piadosos. Varones piadosos. Ok. Así como Cornelio. Exactamente. Un varón piadoso, ¿quién es? El que quiere guardar Torah. Eso es lo que habían ahí. Y por eso estaban en el templo. Porque eran personas, como estaba leyendo la pastora, ¿de dónde? De Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones del África, de más allá de Cirene, romanos. Escuchen, ¿qué hacía un romano metido en el templo de Jerusalén el día de la fiesta? Bueno, eran prosélitos, así como mencionaron ustedes a Cornelio. Gente que decía, yo quiero ser parte de esto, yo quiero celebrar, yo quiero estar ahí. Dice que habían cretenses, árabes, y todos, sigue diciendo, leyendo, perdón, pastora, a partir del verso 11. Me falta el 10, Paz. Dice, leo el 11. Sí, de 11, dale el 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Claro, entonces, ¿qué es lo hermoso del Shavuot? Que en ese momento, por primera vez, el Ruach viene, no solamente por un colectivo de gente que eran del pueblo de Israel como en el desierto, o que eran simplemente judíos, eran de todas las naciones, varones de todas las naciones, los que habían sido llamados, los que el Eterno estaba trayendo hacia él. Pero el único problema que tenían, ¿cuál era? Que no eran judíos. Y cuando llegaban al templo, los judíos les decían, bienvenidos, pasen por acá, compren souvenirs, cómprense un rollito de la Torah si quieren. Pero no pueden entrar al templo, no pueden ofrecer sacrificios, no pueden ser parte de esto porque ustedes son gente desechada. Y el término gentil aquí es muy importante. El gentil era el que ellos llamaban gente sin Elohim, sin Dios, desechados. Ellos no tienen pacto.
Pero como vemos acá, ellos venían a Jerusalén. Mire, desde África, dice, desde África. ¿Para qué? Para celebrar. Porque querían ser parte, porque había un anhelo, un fervor en sus corazones de decir, es que nosotros queremos ser pueblo. Pero no podían serlo. Pero ahora ya había muerto Yeshua, ya había una apertura a todos los gentiles que quisieran ser parte del pueblo. ¿Y cuál es la evidencia de que esto tiene un respaldo? Bueno, la llenura del Ruach. Y eso es lo que sorprende a todo mundo en ese momento. Y más adelante ustedes lo pueden ver en las conversaciones en el concilio de los apóstoles, que estaban sorprendidos como en las naciones la gente estaba siendo llena del Espíritu. Pero quiero también, después de leer el discurso de Pedro, que ustedes, si se dan cuenta y leen ahí toda la parte del discurso, él está haciendo toda una disertación de lo que dicen los profetas, lo que estaba guardado por cientos y cientos de años en los escritos proféticos. Pero me gusta mucho lo que dice el verso 36. Pastora, vamos a leer el verso 36. 36 del capítulo 2. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es interesante. ¿A quién les está hablando? A la casa de Israel. Si no les decía lo que hablamos antes de la división de las casas y todo eso, podemos leer la casa de Israel y decimos, ah, sí, esos son los judíos que estaban ahí. No, eran todos los que estaban en las naciones, que eran pueblo, pero que habían sido desechados y que ahora tenían la oportunidad de regresar. Pero es interesante también que Pedro les dice, escuche, a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Elohim le ha hecho Adón y Mashiach, ungido, rey, el Cristo. Pero ustedes lo crucificaron. Bueno, podríamos verlo en lo natural. ¿Qué culpa tenían de que lo hayan crucificado? Bueno, el problema es que él había tenido que morir precisamente porque ellos eran la casa de Israel que estaba regada en las naciones. Verso 37, por favor. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sigo? Sí, adelante. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así es. Entonces, es muy hermoso y muy importante que nosotros veamos esto con claridad, porque precisamente ellos dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les había predicado, ¿y saben qué? Ellos sabían de lo que Pedro estaba hablando. Ellos entendían de lo que Pedro estaba hablando. Y dijeron, ¿y qué haremos? Y qué importante esa reacción y esa pregunta, porque no es simplemente, ok, bueno, recibe y ya. No, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y dice, bautícense para perdón de pecados. Y esto tiene una gran diferencia con el bautismo de Juan, porque Juan, claro, hablaba de arrepentimiento, pero no podía haber perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Yeshua no había muerto. Ahora podían bautizarse para perdón de pecados en el nombre de Yeshua. Y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque dice, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos que están ¿dónde?
lejos. Ustedes estaban lejos, ustedes eran un pueblo lejano, pero ahora tienen la oportunidad de regresar. Y no solamente ustedes, sino que dice también, y a todos, para cuanto nuestro Dios llamaré. Así es. Eso es lo hermoso de entender lo que sucede en este evento tan importante. Y dice, bueno, que ese día fueron bautizados 3,000 personas. Y evidentemente eso fue en el templo, porque ahí es donde estaban los mikvet, que son los lugares de bautismo. Y el verso 42 dice algo muy importante. Léelo, pastor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Perseveraban en la doctrina. Y yo les pregunto, ¿cuál doctrina? ¿Cuál doctrina estaban ellos enseñando? La Torá. Así es, porque era lo que Yeshua les había enseñado. Vayan y guarden las cosas que yo les he enseñado, que guarden. Porque ¿qué hizo Yeshua? Traer una rectificación para que la gente hiciera las cosas como tenía que ser. Claro, se habían desviado muchos inventando otras cosas. Ahora no, ahora es hacer lo que hay que hacer. Y dice, y en la comunión unos con otros. Y dice también, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya que no saben qué es el partir el pan. Lo que se hace en Shabbat. Eso es. Se reunían, celebraban, compartían, estaban ahí juntos, crecían. ¿Por qué, amados? Porque todas las fiestas, y Shavuot es así también, es un tiempo para compartir. Como dice al inicio, estar unánimes, estar juntos, estar preparados. ¿Por qué? Porque en cada transición que vivimos en Shavuot, hemos estado preparando nuestra alma. Hemos estado perfeccionándonos. Hemos estado, mire, es algo inexplicable cómo el Eterno empieza a confrontarte a través de la cuenta de Homer y a sacar a la luz las cosas que tienes que ordenar. Para precisamente que eso suceda, que haya orden y que puedas como pueblo ser de bendición a los demás. Ahora, no es, como les decía anteriormente, la primera vez que venía el Espíritu. De hecho, en Juan capítulo 20, ya el Espíritu había venido sobre los apóstoles. Y si quieres lo podemos leer, Juan 20, 21. Si lo tienes ahí, pastora, lo puedes leer. Juan 20. 20, 21 al 23. Dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Amén. Esto que está aconteciendo acá era llenura del Espíritu, igualmente que pasó en Shavuot. Pero ¿qué era lo que estaba pasando acá? Que venía un proceso de 50 días. Venía un proceso de 50 días, porque ahí estaba empezando la cuenta de hombre. ¿Y qué iba a pasar durante esos 50 días? Ellos tenían que empezar a hacer una construcción espiritual. Leamos también, por ejemplo, lo que dice, a ver, Éxodo capítulo 31, verso 1. Sí, creo que solamente sería el verso 1. 31, 1. 1 al 6, perdón. ¿De dónde? De hecho. ¿Perdón? ¿De qué libro vas? Éxodo 31, del 1 al 6. Del 1 al 6, 31 de eso. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del
Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Claro, entonces aquí claramente vemos que el Eterno está llenando a Bezalel de su Espíritu Santo, de su espíritu, así lo dice, de su espíritu. ¿Por qué? Porque él iba a ser el maestro constructor de todas estas cosas que se iban a usar en el tabernáculo. Ahora, lo mismo sucede en el libro de Juan, que también leímos. ¿Por qué tenían que ser los apóstoles llenos del Espíritu? Porque ellos iban a empezar a hacer la edificación de un tabernáculo. ¿Formado por quién? Por todos los que eran seguidores de Yeshua. Y eso es lo que sucede también en la cuenta de Omer. Estamos preparando nuestro templo. Estamos preparando nuestra vida para estar en una plenitud de llenura. Tú puedes decir, ah, no, pastor, pero es que yo fui lleno cuando tenía 9 años, como pasó conmigo, ¿no? Esa fue la primera vez que yo fui lleno del Ruach. Pero eso quiere decir que permanecí así siempre. No, tengo que vivir cientos de procesos. ¿Para qué? Para seguir tirando cosas, para ordenar lo que se desordena. Porque el Eterno nos conoce, Él sabe que somos así. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar. Trabajar, amados, y para eso es Shavuot, para que trabajemos en nuestro templo, rindiendo cuentas, ordenando las cosas, haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, para efectos prácticos, nosotros lo que hacemos es que seguimos toda una serie de elementos que se tienen que perfeccionar. No se los voy a mencionar ahora porque son 49 cosas, ¿no? Son demasiadas. Pero si algún día quieren vivir la cuenta de Omer, será un placer compartirles todo lo que tienen que hacer día a día. Ir entendiendo cómo trabajar el amor, cómo trabajar los límites, cómo trabajar el carácter, todas esas cosas que son elementos de nuestra alma, que al ordenarse empezamos a ver un avance, un crecimiento, una bendición para llegar a Shavuot y ver esa plenitud, esa llenura. ¿Qué hacemos el día de Shavuot? Bueno, Shavuot es un tiempo, como les decía, para celebrar. Normalmente se puede celebrar un par de días. ¿Y qué se hace? Bueno, nos reunimos, compartimos, leemos el libro de Ruth, porque el libro de Ruth precisamente es un libro escrito en el contexto de la fiesta del Shavuot. Si usted lee el libro de Ruth, se va a dar cuenta que está en el tiempo de la recolección del trigo. Y es precisamente lo que ocurre o ocurría en el tiempo de Israel, de la historia israelita para esa época. Y es la época donde brota el trigo realmente. Entonces, todo el contexto de la historia de Ruth tiene que ver con Shavuot. Pero recuerdan qué fue lo que empezó en la historia de Ruth. Y lo vamos a ir a buscar, porque esto es muy importante. ¿Qué fue la historia de Ruth? Así, ¿quién la puede resumir en un minuto?
¿Quién se acuerda de Ruth? Nadie se acuerda de Ruth, La pobrecita estaba Ruth. confundiendo con Esther, no, me iba a meter la pata. Oiga, pero La yerna de Noemí. exactamente, no se puede olvidar de Ruth, que es la abuelita de Yeshua, ¿no? Cuidado, ¿no? Es familia. ¿Qué pasa con Ruth? Ah, Bueno, entonces así Ruth, fue la que se casó con la persona que era exactamente, un entendido, un exactamente. varón. Antes sí, te estaba confundiendo Lara con Esther, no, sí, ya. Con Que, vos, que había un varón que era un entendido, pero bueno, vos, inicialmente ella enviuda de sus 2 hijos, Noemí, y Ruth Ujú. decide quedarse con ella y le dice que ella va a seguir a su Dios, o sea, que se va a convertir a, pues a lo que creía Noemí. Y bueno, esto se ve bendecido o prosperado por el Señor. Pues yo pienso que eso fue como que todo fríamente calculado por el Padre, pero bueno. Así es. Cuando ella es honrada con este varón, que es un hombre del Señor, y que bueno, se casa con él, pero entonces lo que usted estaba diciendo, miren que es la abuelita de Yeshua, entonces viene como todo un engranaje ahí, pareciera que fuera una mujer que no pertenecía al pueblo, pero que fue injertada como quien dice, y mira que el Señor viene por esa misma raíz. Amados, exactamente. Ruth es la historia de nuestra vida, así como usted lo ha dicho. Ruth es la historia de nuestra vida. ¿Por qué? ¿De qué pueblo era Ruth? De uno de los peores, Moab. Terrible, ¿no? ¿Qué pasó con Moab? Bueno, fue el pueblo que sedujo a Israel en el desierto para prostituirse con las mujeres de ellos. Y los hicieron pecar y ir detrás de los dioses paganos. Después del evento del profeta Bilán, donde los quiso maldecir y no pudo, pero Bilán era tan villano que después les dijo, bueno, métanle las mujeres y verán cómo se van a desordenar esta gente. Y así pasó. Pero ahora hay un contexto interesante porque hay una situación curiosa, ¿no? Resulta que Noemí se va precisamente con su marido, Elimelech, ¿a dónde? A los campos de Moab a buscar cómo vivir. Ellos eran de Belén, de Belén. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque Belén representa el lugar, bueno, es el lugar de nacimiento de Yeshua, sin duda, pero Belén también es el lugar donde, donde muchos personajes históricos aparecen también. Y ellos precisamente salen de este lugar, se van a los campos de Moab, se va él, sus hijos, sus esposas, y habitar en esa tierra. ¿Qué pasa ahí en ese lugar? Bueno, mueren, pero ellos se habían casado con moabitas. Y esto parecía un poco extraño. De hecho, cuando a David lo recibe Saúl, lo cuestionan. ¿Por qué? Porque él es hijo o nieto de Ruth. Y dicen, pero este no es de la moabita Ruth. ¿Por qué? Porque para ellos ser moabita no era lo mejor, ¿no? Sin embargo, no hay nada en la escritura, en la Torá no hay nada que impedía que tal vez un varón israelita que se casara con una moabita. Sin embargo, hay otro tema ahí de fondo, pero es un tema muy largo, no vamos a tocar. Pero sin embargo, era cuestionado David por eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Precisamente, Noemí le dice a sus nueras, miren, yo ya no tengo hijos que darles. ¿Qué significa eso? Que la Torá obligaba a Noemí a tener más hijos para que se casaran con estas mujeres. Pero ella estaba en una edad que decía, bueno, yo no pienso ni casarme, ni pienso tener más hijos. Así que cada una por su lado. Pero aquí es donde ella le dice, Ruth le dice a Noemí, precisamente lo que dice el verso 16. Si alguien lo puede leer en voz alta. 1:16. Respondió Ruth, no me
ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y tu Eso Dios, es, mi Dios. así es. Eso es, amados, lo que tiene que decir alguien que quiere ser parte del pueblo. Lo que tú me pidas, yo lo haré. Donde tú estés, yo estaré. Tú serás mi Dios. Yo seré tu pueblo. Esa es la condición para ser pueblo. No hay otra cosa. No es, sí, yo creo en ti, ahora bendíceme. Sí, yo creo en ti, ahora dame. Sí, yo creo en ti, ahora prospérame. No, tú me tienes que decir todo lo que quieras porque yo quiero que tú seas mi Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Y saben qué ocurrió más adelante? Bueno, Orfa dijo, no, yo me voy para Moab. Y de hecho, Orfa, por si no sabían, es la abuelita de Goliat. Y Ruth, la abuelita del rey David. Curioso, ¿no? Pero ¿qué ocurre acá? Que esta mujer anda buscando ahora entrar en un ámbito que a veces nosotros tal vez no lo comprendemos tanto, pero es así. Ellos estaban en la vergüenza. Ellas estaban en la pobreza. Ellas lo habían perdido todo. Ahora se acercan al pueblo de Israel y ¿sabe qué es lo que ocurre en la Torá? Nadie puede pasar vergüenza. Nadie puede estar en desgracia. Por eso la Torá es justicia para todos. La Torá es justicia y es amor para todos. Y ellas llegaron al campo como hacían los pobres a recoger las esquinas que tenían que dejar los que cosechaban para los pobres. Y ahí Noemí se da cuenta que hay un pariente que se llama Boz, que podría de alguna forma ser lo que se conoce en la Torá como el pariente redentor. ¿Qué es el pariente redentor? El que toma a alguien que está en vergüenza de su familia y dice, ¿saben qué? Yo no voy a permitir que esta persona pase vergüenza. Yo lo voy a restaurar en la honra de ser pueblo. Y en este caso, la vergüenza que tenían estas mujeres era que se habían quedado sin esposo, sin herencia, sin nada. Pero había una situación. Había un pariente más cercano a Noemí, que era el que tenía el derecho de casarse con Ruth. Y vos le habla y lo llevan delante de los ancianos del pueblo para ver los asuntos de la Torá y le dice, mira, yo quiero saber si tú te vas a casar con Ruth, porque tú eres el que tiene el derecho de casarse primero. Y él dijo, no, es que si yo me caso, de repente voy a tener problemas con mi herencia y tengo otros hijos que heredar, así que yo cedo ese derecho. Y en el momento que él cede el derecho, vos dice, pues yo voy a tomar el derecho, me casaré con esta muchacha y voy a restaurar la honra. Y amados, ¿quién es el pariente redentor para nosotros? Yeshua. Así es. El que dijo, ustedes no tenían patria, ustedes no tenían parte en este pueblo, ustedes no eran parte de este diseño. Pero como ustedes dijeron, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, yo voy a ser su pariente redentor. Yo voy a dar lo que sea para que ustedes tengan un lugar, tengan un Dios, tengan un pueblo, tengan honra. ¿Y saben qué más vamos a tener? Vamos a tener una patria. Claro, vamos a tener parte en el reino de nuestro Mesías. Y por eso es que tenemos que prepararnos siempre. Y para eso es Shavuot, amados, una fiesta de restauración, una fiesta de recuperación, una fiesta donde tenemos que abrazar la identidad de ser verdaderos israelitas. Porque ya no somos ni costarricenses, ni colombianos, ni mexicanos, ni canadienses, ni alemanes, no somos chinos, somos pueblo de Israel. Somos israelitas, no israelíes. Israelíes es el ciudadano de allá, de ese país llamado Israel. Los israelitas somos los que abrazamos el derecho de ser parte de este pueblo y queremos seguir en obediencia, creciendo para el eterno
y haciendo su voluntad. Así que los animo a que sigan avanzando, abrazando la realidad de que esta es la identidad a la cual el Eterno nos ha llamado. Amén. Bendiciones a todos, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, este será el tiempo para eso.